Hola a todos y feliz año. Tenía muchas ganas de hablar con vosotros y de contaros cómo han sido estas navidades para nuestra familia y también un poquito de recapitular cómo ha sido el año 2018, que ha sido el año en el que yo he ido descubriendo más cómo es mi hija y también cómo soy yo misma, o no cómo soy, sino que puede ser que estemos dentro de un patrón del comportamiento, que es el que tienen las personas con neurodiversidad, altas capacidades o autismo. Para mí ha sido muy importante y lo digo porque en varias ocasiones he comentado con algunos de vosotros que me habéis escrito comentarios o por email, que es cierto que muchas veces cuando se habla o uno tiene el deseo de hablar de esto que le está pasando y es decir, oye, que creo que puedo estar enmarcado en altas capacidades, o que creo que puedo ser Asperger, o que creo que puedo ser una persona con autismo. Lo que recibes del exterior, del entorno, es o silencios incómodos, o bueno, no digas tonterías, o bueno, no tienes que encasillarte, no te pongas etiquetas y no seas diferente, ¿no? O sea, no vayas por ahí. Muy pocas veces la gente se siente lo suficientemente cómoda para escucharte largo y tendido, y creo que es muy importante que eso cambie. En mi opinión, durante todo este 2018 las cosas que he aprendido es que no hay nada malo en ser diferente, aunque hasta hace muy poquitos días me han vuelto a decir gente muy cercana de mi entorno, yo creo que es mejor no ser diferente. En algunos aspectos puede causar dificultades, pero yo creo que hay que celebrar el ser diferente, porque somos de una manera especial y muy buena en mi opinión. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, aunque la gente no se sienta cómoda al hablar con nosotros de eso. Y por otra parte he aprendido también a confiar más en mi intuición. Si vosotros tenéis algo dentro, en serio, en cualquier aspecto de la vida, que os diga que una cosa es así, por mucho que os diga el 99% de vuestro entorno que estáis equivocados, no dejéis de investigar por lo menos y tomaros el tiempo que necesitéis para seguir investigando si eso que sentís es cierto o no. Yo lo estoy haciendo con las altas capacidades y ha dado muy buen resultado. En mi opinión, para mí como adulto, como una persona adulta, el darme cuenta de que es posible que sea altas capacidades, porque tengo antecedentes familiares por ambas partes, por la parte de mi familia, de mi madre y la de mi padre, ha sido muy importante para mí. Y creo que mis padres, sospechándolo y sabiendo que mi hermano lo era y tampoco se lo dijeron nunca, creo que lo que hicieron caso es a un consejo que se daba y se sigue dando en la actualidad, desafortunadamente en mi opinión, y es el, bueno, no se lo digas porque no vaya a ser que se lo vaya a creer y se vaya a creer que es más que los demás. O no se lo digas porque no tiene por qué saber que es diferente, o no se lo digas porque yo lo que quiero es que sea normal y que deje ese par de la diferencia. En mi opinión eso es algo muy desacertado, y yo como persona que lo he sufrido y como adulto, me hubiera gustado, os digo desde aquí, que me hubiesen explicado que yo soy diferente, que es algo bueno y que tiene una razón de ser, y es que mi cerebro seguramente esté configurado de una manera distinta al 99% de la población. Creo que es muy importante, por lo que hemos comentado también en algunos otros vídeos, y yo siempre digo que cuando una persona oye desde fuera por primera vez la palabra altas capacidades o superdotación o autismo o Asperger, tiene muchos prejuicios en la cabeza, ¿no? Por el lado de las altas capacidades y la superdotación, pues siempre se piensa en que es una persona muy inteligente y ya está. Por el lado de ser una persona con autismo o Asperger, pues el autismo, os cuento una anécdota. En verano había un congreso en Santiago de Compostela era una peregrinación, y luego iban a hacer como una reunión, una asociación de Andalucía que hizo el Camino de Santiago
para reivindicar y dar visibilidad a las personas neurodiversas con Asperger en este caso. Entonces yo me acerqué y cuando llegué a la plaza de Santiago de Compostela no vi nada. Había leído en las noticias que iban a llegar, imaginaros, a las 12 a la catedral y no vi nada. Entonces me acerqué a la persona que estaba en la puerta de la catedral, a varias personas de distintas puertas, y le dije, oye, ¿has visto alguna reunión de personas con Asperger o personas con autismo? Y uno de ellos me contestó, no, yo no he visto a ningún autista aquí, ¿no? Es porque esta persona, igual que muchas personas de la población, tienen estos prejuicios de que una persona autista es una persona inclinándose hacia adelante o hacia atrás, o no hablando con nadie, escondiéndose, y es verdad que hay personas con autismo que tienen esos comportamientos para intentar autorregularse ante todo lo del entorno que les está provocando ese disconfort, pero también hay personas con Asperger que están en el otro extremo y no tienen esos comportamientos. Bueno, hay un montón de prejuicios. Y en mi caso lo más importante, y por lo que yo me siento aliviada de darme cuenta de que es posible que yo sea altas capacidades, es por toda la parte emocional de las altas capacidades que nadie sabe, y también de las personas con autismo, que nadie sabe, que nadie tiene los prejuicios, ¿no? En esa figura que nos hacemos en la mente. Y es, por ejemplo, os voy a poner casos, ¿no? De por qué a mí me hubiera gustado saberlo antes. Yo la verdad es que durante mi etapa educativa no tuve problemas, sacaba buenas notas. El único problema fue, por mencionar, eso sí, entré en ingeniería aeronáutica porque me apasionaba, siempre he sido muy curiosa y me apasionaba ver cómo volaba un avión, y todo el mundo, o sea, me sorprendía mucho que todo el mundo no le dara importancia, ¿no? Lo diera por sentado, que un aparato con ese tonelaje podía transportar tantas personas, y quería estudiar lo que hacía que eso fuese posible. El caso es que ahí me di cuenta de que cómo influye toda la inteligencia emocional, ¿no? Era un ambiente muy competitivo, en aquel entonces estudiaba en el único centro de España donde se podía estudiar eso, y el primer día de carrera uno de los profesores, estaba Pedro Duque además, que también nos dijo que es superdotado Pedro Duque y que sus padres no se lo habían dicho. Pues uno de los profesores nos dijo, mirad a la persona que tenéis al lado porque el año que viene uno de los dos no vais a estar, ¿no? Y ellos se jactaban de ser muy exigentes y de filtrar a la mitad de la población estudiantil de ingeniería aeronáutica. A mí ese ambiente, como persona sensible y neurodiversa, no me favoreció nada. Entonces, después de 2 años de estudiar ingeniería aeronáutica, cambié a ingeniería de teleco. Eso fue como el episodio en mi periodo de estudiante en el que puedes ver algún problema por ser una persona neurodiversa o simplemente por ser una persona sensible, ¿no? No un problema, sino una circunstancia y una consecuencia que ocurrió. Pero el resto, la verdad es que fui bastante feliz. Pero cuando llegué al periodo de entrar en el trabajo, pues entré en una multinacional muy famosa en España, y yo estaba súper ilusionada por hacer trabajo en equipo, y eso no fue así. Sí que fue así, hacía trabajo en equipo, pero vi muchas cosas que no me gustaban también de cómo funcionaba, y de que no me dejaran, entre comillas, o no fuera muy bien recibida la opinión que yo tenía sobre cómo hacer las cosas mejorar, ¿no? Simplemente en ese momento no me daba cuenta de que algunos de los objetivos que siguen estas multinacionales no es hacer mejorar los proyectos, sino cumplir otros objetivos que ponen desde arriba y van pues desde el aspecto económico al que quieran llevar. Y me di cuenta de que no encajaba, pero una de las cosas que siempre cuento es que uno de los principales motivos por los que yo dejé de trabajar en esta multinacional como ingeniera de telecomunicaciones fue que se mareó uno de mis compañeros, y era una sala, era el departamento de innovación y desarrollo, y era algo muy abierto, pues no había despachos, ¿no? Entonces el jefe estaba detrás de nosotros, y cuando se mareó este compañero yo me acerqué al jefe y le dije, oye, se ha mareado fulanito, voy a acompañarle a la enfermería, ¿no? El hombre estaba medio tirado en el suelo y mi jefe no fue capaz de darse la vuelta y girarse a ver qué tal estaba. Entonces yo, como pude, le llevé a la enfermería. Pues gestos así que a lo mejor otra persona
persona los encuentra normal, yo encontré que era de una toxicidad el que un humano no se acerque a ver a otro humano que hizo que tomara la decisión de hacerme autónoma, ¿no? Y tuve una experiencia en Irlanda. En los vídeos antiguos tenéis mi trayectoria profesional y después pues creé una empresa por mi cuenta. Pero siempre, y como os dije en el vídeo de Estamos a disgusto, tuve ese rum de habré hecho algo bien, me estoy saliendo del camino marcado y a la gente de mi alrededor no le gusta. Si en ese momento hubiese sabido que simplemente las personas neurodiversas tenemos esa exquisita sensibilidad y que no es nada malo, que es algo buenísimo, si alguno de vosotros estáis en una situación así, de verdad es más difícil ser diferente en algunas ocasiones porque el resto del mundo avanza como en otro path diferente, ¿no? Pero merece la pena, para mí merece mucho la pena, así que no os arrepintáis de algo que habéis hecho sintiendo esta exquisitez que tenemos. Y pues en ese momento a mí saber que era por eso me hubiese ayudado, ¿no? Al ser madre también me han pasado infinidad de situaciones en las que yo haciendo uso de esa sensibilidad y esa empatía y ese a veces hasta conexión con mi hija, ¿no? Y a veces leer lo que está sintiendo, sentir lo que ella siente, he sido muy criticada y salvo en una ocasión que una persona me dijo, Paola, es increíble, si quieres leer sobre el apego seguro, tu hija tiene un apego seguro y eso solo ocurre en madres e hijas o padres e hijas o padres e hijos, madres e hijos que tienen un vínculo muy fuerte y entonces los hijos son capaces de irse de manera independiente, miran para atrás, tenía como 8 meses mi niña o 1 año, pero siguen su camino, ¿no? Y eso es porque has criado a tu hija muy bien o la estás criando muy bien. ¿Nunca te lo han dicho? Y yo le contesté, no, más bien me dicen lo contrario, ¿no? Porque yo dejo a mi hija ir sin zapatos si no quiere, porque yo le intentaba poner los zapatos, pero era como si le estuviera quemando el zapato, entonces yo se lo quitaba, o le molestaba también que le peinase y no la llevo sin peinar, y entonces siempre me decían, parece una gitana, es que vaya tal, es que como la llevas así, es porque no la pones un babero, porque la molesta el babero a comer, y si tengo que lavar la camiseta, la lavo, ¿no? Son pequeñas cosas, pero que me he sentido muy juzgada, y ahora, sabiendo que es posible que pertenezca a este patrón, las celebro, ¿no? Celebro que siguiera mi intuición, y a partir de ahora me va a ser menos difícil el confiar en ese instinto que tenemos, porque ya sé que es debido a una causa, lo he identificado y estoy muy contenta y empoderada de tenerlo. Otras cosas, otros detalles que os quiero contar de mi experiencia y que yo siempre le he dicho y pues comentando con mi familia y con Carlos, es que a mí hay cosas que me afectan y no entiendo, o sea, a una persona neurotípica le afecta algo que ve en la televisión o que ve por la calle y entonces en ese momento dice qué mal está el mundo, no sé qué, y sigue con su vida normal, ¿no? Pues yo no entiendo cómo pueden seguir con su vida normal, porque a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, os pongo también un ejemplo, el hecho de cómo se trata en el mundo occidental, cómo se trata en el mundo occidental a las personas que no entran dentro del sistema productivo que tenemos, y en este caso me refiero a las personas mayores y a los niños, es algo que no puedo, o sea, yo voy por la calle y veo a un niño, veo a mi niña, que es la única niña del parque, ¿no? Y todos los demás niños encerrados, yo lo digo así porque si yo fui a guardería y no pasa nada, aquí estoy. Pero un niño que sale a las 7 de la tarde y además lo recoge una cuidadora, y sé que hay casos excepcionales y sé que hay momentos en los que hay que hacerlo, pero me produce una profunda tristeza. Igual que no aguanto que se hable de llevar a los padres, a los abuelos, a las residencias, y creo que habrá casos y casos, hay casos en los que si no se puede hacer de otra manera, pues bienvenido sea, pero a mí me produce un tremendo dolor. Cuando estuve en Estados Unidos vi muchas personas asiáticas llevando a sus abuelos en silla de ruedas por Las Vegas, y yo dije, ole, ya. Los incorporan en su vida familiar y si tienen que llevar una silla de ruedas, pues la llevan, ¿no? Pero yo he tenido situaciones
cercanas en las que me han llamado idealista, soñadora, o es lo que hace todo el mundo por sugerir que podemos estar ahí con las personas mayores que nos necesitan, ¿no? En vez de delegar ese trabajo en un cuidador que no conoce nada de esa persona o llevarles a un centro. O sea, es una cosa que os quiero decir, un ejemplo pequeño de algo. ¿Veis cómo al relatarlo me enciendo, ¿no? Que no es que diga qué mal está el mundo, no cuidamos a los niños ni a los mayores, sino que voy por la calle y me lo recuerda constantemente. Entonces sigo como desahogándome y comentando a Carlos cómo es posible que esto sea así, cómo es posible que lo más valioso que tenemos, que es nuestros hijos que acabamos de tener, o nuestros padres que han estado con nosotros toda la vida, o nuestros abuelos o nuestros tíos, les demos tan poco valor y estemos dedicando toda nuestra vida a estar encerrados dentro de 4 paredes haciendo trabajos que no nos gustan un montón de tiempo y además con unos objetivos que son económicos o no éticos para la mayoría de las empresas. Entonces, el entender que esto a mí me pasa y que me produce esta inquietud interna porque tengo esa sensibilidad también propia de las personas neurodiversas, pues también me ha ayudado saberlo, ¿no? Entonces, en mi opinión, si estáis pensando en decírselo o no decírselo a vuestros hijos, explicarles que son diferentes, explicarles que es positivo y explicarles que tiene un motivo y que hay personas en su ciudad, aunque sean las menos, que son como ellos y con las que pueden conectar, por ejemplo, a través de internet o de YouTube. Eso creo que es fundamental. Otra cosa de las que os quería hablar es cómo he gestionado yo estas navidades. Estas navidades son las navidades, siempre me habían gustado mucho, que más ansiedad me han provocado. Y me han provocado ansiedad porque noto la ansiedad de mi hija. El caso es que creo que estamos llegando a una situación en la que, como cada vez hay menos niños pequeños, en las familias no sabemos tratar con los niños pequeños. En general, el background que tenemos ya es de no respetar las decisiones ni los sentimientos o emociones de los niños, porque creemos que los adultos, si yo tengo frío, tú tienes frío y te pongo el abrigo porque sí, no rechistes. Es más en esa línea, por lo menos lo que a mí me han querido decir que es lo bueno. Pero además es que como hay tan pocos, la situación que está pasando, por ejemplo, en mi familia, es que muchas de las comidas y cenas de Navidad, mi hija era la única niña de la mesa. Yo me he dado cuenta que las personas neurodiversas, una de las cosas que menos nos gusta es ser el centro de atención, cuando no queremos serlo. Pues imaginaros lo que es llegar a una mesa de Navidad, a una cena de Navidad comida, con 10 personas, 12 personas, 14 personas y que todo el mundo te esté mirando, que todo el mundo te esté diciendo, te esté tratando como más pequeño de lo que eres. Y os cuento algún detalle, ¿no? Y os lo digo porque yo he podido sentir lo que estaba sintiendo mi hija en ese momento. Es como si me trasladara la emoción. Y si alguna vez os preguntáis por qué algunos de vuestros hijos o vosotros mismos reaccionáis de alguna manera y no sabéis darle nombre, os cuento el cómo yo percibo que reaccione a mi hija y por qué, ¿no? Ella llega, empieza a comer, ¡anda, mira qué bien come sola! ¡Ay, qué bien come sola! ¡Venga, que te quita el filete! ¿O vas a comer más filete? ¡Ah, no, mira cómo se come el filete! ¡Venga, que te lo quito! ¡Que te lo quito, que te lo quito! ¡Ah! Así pinchándola por aquí, pinchándola por allá, ¿no? Y entonces en esos momentos, que yo la tengo además cogida, ¿no? Empiezo a notar cómo va la tensión y ahí ocurre una cosa que yo estoy empezando a practicar y es que yo como madre que lo estoy captando creo que tengo la responsabilidad de decir a ese adulto que seguramente lo haga con todo el amor del mundo y que no se da cuenta de que no es producente que trate a mi hija o a cualquier niño de esa manera sin respetar su individualidad, sobre todo cuando el niño muestra signos, gestos, o te dice que no, o se quita, o se quiere esconder de que eso no le está gustando, ¿no? Tenemos mucha tendencia en la sociedad a no respetar eso o a no verlo, yo no entiendo cómo no lo ven, de que
una persona se está sintiendo incómoda, igual sea un niño, sea adulto, con lo que estamos haciendo. Si estás haciendo sentir a una persona incómoda, no lo hagas, aunque no entiendas por qué, luego ya investigarás por qué le estás haciendo sentir incómodo, ¿no? Pero que tenemos el deber de hablar por ellos. Entonces es complicado porque toda la vida nos han intentado enseñar que tenemos que aguantar situaciones en las que no estamos cómodos, y yo lo tengo tan interiorizado que ahora el romper con eso y nos han enseñado a ser educados, ¿no? Y el no ser educado y decirle a una persona, oye, por favor, sé que lo haces con buena intención, pero para mi hija no es lo adecuado, no le está sentando bien, cuesta muchísimo. En algunos momentos he dicho frases como, bueno, creo que no le gusta ser el centro de atención, porque esto, imaginaros esta situación de evaluar cómo come, lo que come, si está haciendo una cosa, ¡ay, estás haciendo esto! Si no está haciendo, ¡ay, estás haciendo otra cosa! Tocarlos físicamente, picándoles, como si la forma de relacionarse con un niño o una persona fuera chinchar, ¿no? Este chinchar, que es una manera como nos relacionamos en el mundo occidental, según lo veo yo, sobre todo las personas neurotípicas, porque ahora os cuento que esto no pasa con mi padre y con mi hermano, que se relacionan muy bien con mi hija y ella con ellos, pues tenemos que cambiarlo. O sea, no puede ser que la forma con la que nos relacionemos con nuestros niños de nuestra familia sea chinchándoles, ¿no? Y no sabemos relacionarnos con los niños en la sociedad de hoy, y eso es muy contraproducente para nuestros niños neurodiversos de altas capacidades o autismo. Leí hace poco un artículo de Olga Carmona que se llamaba, bueno, es como se llama, Del País, pero tiene unos talleres. Yo voy a apuntarme para marzo, que ya para enero tenía lista de espera, a unos para padres de niños de altas capacidades. Y decía que las personas de tu entorno o eres parte de la solución o eres parte del problema, y creo que va por ahí, ¿no? Si una persona no es capaz de entender que tu hijo o tu hija o tú mismo sois diferentes y que tenéis que respetar, se tiene que respetar la diferencia y no tratar a las personas como si no fueran individuos que requieren respeto, porque si una cosa te está ocasionando un malestar, no sigas ocasionando el malestar, aunque tú creas que con los niños o con los adultos tú puedes hacer lo que quieras, y que luego, sobre todo con los niños, que muchas veces no pueden expresarlo, ¿no? ¿Qué pasa en estas ocasiones? Pues pasa que mi hija, por ejemplo, pues coge un tenedor o coge un plato y hace el gesto de lanzarlo, como diciendo, por favor, te he puesto un gesto de que no me está gustando, te he dicho no, te he dicho por favor. Hay veces que dice por favor ella. Y lo sigues haciendo eso, pues la única manera en la que ella se ha dado cuenta que la gente se para es cuando coge un plato, y hace como que lo lanza, ¿no? En ese momento, cuando yo digo, bueno, por mi parte, lo que intento hacer es sacar a mi hija de esa situación. Muchas veces me levanto, antes de que eso pase, claro, me levanto de la mesa y me voy, me alejo, y luego ya cada uno que piense lo que quiera. Y cuando he alejado a mi hija de ese foco de ansiedad que le estaba provocando y ya está mejor, le explico que siento que se hayan portado así con ella, que no debían portarse así, y nos volvemos a acercar a la mesa, ¿no? Pero las reacciones que yo veo cuando, por ejemplo, ella coge este plato, tenedor o lo que sea, son de rechazo hacia ella. Es muy curioso cómo pues primos, tíos, incluso mi madre muchas veces, ¿no? Pues hace comentarios. Bueno, mi madre no hace comentarios, pero sobre todo la gente con la que no te ves todos los días, dicen cosas como, bueno, ya viene la furia. O en una ocasión mi hija ya se tiraba del pelo cuando había tanto ruido en un cumpleaños y tal, se tiraba del pelo ella sola, y un primo político dijo en alto, por favor no te autolesiones, ¿no? O no te autolesiones, así como haciéndolo de bromas. Así estás viendo a un niño que ya no puede más y se está tirando del pelo, trágate tu incomodidad ante esa situación y no le digas en alto al niño no te autolesiones, ¿no? O bueno, el gremlin, a mí me han dicho el gremlin, porque mi hija se pone en ese modo. Por favor, vamos a respetar a las personas diferentes y el comportamiento que tú no entiendes, porque a los hijos en general neurotípicos les decimos continuamente que tienen que aguantar los comportamientos de los demás, les hagan sentir como les hagan sentir, ya sean besos, y en mi opinión es súper contraproducente. Pues a las personas neurotípicas eso
a lo mejor al final de tanto interiorizarlo lo hemos aprendido, como me pasó a mí, que ahora me cuesta hablar, ¿no? Y decir, oye, eso no está bien, pero no lo admitimos y nos causa, si no es contra ti de decirte, oye, esto no, estoy ya harta de esto, es contra nosotros mismos, me tiro del pelo, salgo corriendo, te amenazo. No quiero decir que estos sean comportamientos que es bueno que los niños tengan. Claro que no es bueno que un niño se tenga que tirar del pelo para generar la ansiedad, pero no intentes tapar ese hecho o no aísles ese hecho porque es la punta del iceberg. Lo que tienes que ver es lo que ha causado y corregirlo tú, que eres una persona de 40 años o una persona de 50, una persona de 70, una persona de 20 y eres capaz de darte cuenta o deberías ser capaz, y si no te das cuenta, de respetar lo que te está diciendo el niño o lo que te está diciendo el padre, porque muchas veces cuando me atrevo yo lo digo y no me hacen caso tampoco, es como si nuestras voces fueran no tuvieran valor, ¿no? Pues reflexionar sobre eso, ¿no? Que no a nosotros como personas neurodiversas no nos gusta ser el centro de atención, porque además cuando estas cosas pasan todas las personas de la mesa miran, ya sea porque quieren relacionarse con el único niño de la mesa o los únicos niños, o ya sea porque les parece extraño el comportamiento. No nos gusta, por favor, evitar eso, ¿no? ¿Y qué más os quería contar? Ah, bueno, la relación, sin embargo, cuando viene mi padre y mi hermano a ver a Aro a casa, pues yo me he dado cuenta de por qué ella les empieza enseguida a enseñar cosas y no se esconde como hace cuando viene otra gente mogollón a decir ¡ay, Aro, dame un beso, no sé qué!, y la ponen así, la cabeza como un bombo, que yo siento esa emoción. Pues no lo hacen porque mi padre y mi hermano se sientan y siguen hablando de sus cosas, y cuando tienen algo interesante que ofrecer o mi hija tiene algo interesante que ofrecerles a ellos, pues intercambian una conversación que aporta a las dos partes. Y entonces en una ocasión pues ya se iba mi padre y mi hermano y se puso triste, y yo le dije, ¿te has puesto contenta de que hayan venido el Tito y el Yayo? Y me dijo, no, me he puesto triste cuando se han ido, ¿no? Entonces pues eso, cuando tú te relacionas con los niños neurodiversos o con las personas adultas como un igual a igual y aportas algo, es cuando van a reaccionar como, vale, me estás aportando, pues yo interacciono contigo. Si no estás aportando nada más que chinchar, pues no van a interaccionar contigo, van a intentar esconderse, coger el móvil, desaparecer del mundo, meterse debajo de la mesa, sino correr, salir corriendo, sino lanzarte algo para que dejes de hacer eso. Yo lo considero una cosa que yo también haría, vamos. En resumen, yo creo, en conclusión, que ser una persona neurodiversa es algo positivo. Es en el 2018, en el año en el que yo he ido descubriendo que como persona adulta puedo serlo y que mi hija puede serlo también, y que celebro y espero que en 2019 sigamos investigando en este camino y sigamos conociendo sobre todo a más personas que son como nosotros y sigamos sacando todas las cosas buenas que tenemos muchísimo que aportar, y no sentirnos más como que hay algo mal en nosotros, que no funcionamos como todo el mundo. No, es cierto, no funcionas como todo el mundo, pero no es malo ser diferente, es muy bueno, tienes cosas que nadie más podría aportar, nadie más. En muchas ocasiones yo pienso, ¿cómo esto no estará hecho? ¿Cómo este artículo no estará investigado? ¿Cómo este...? Y, joder, pues a veces piensas, pues si no está investigado será que ya han investigado otras cosas y han visto que esto no tenía sentido, y no, o sea, me estoy dando cuenta, y en eso estoy dando ahora mis teorías personales acerca de muchas cosas, y estoy escribiendo y me estoy planteando este camino porque realmente me he dado cuenta de que yo casi tengo la responsabilidad, por pertenecer como persona neurodiversa a ese 2% de la población que puede hacerlo, de hacerlo, porque es que el resto no es que no quieran o tal, es que simplemente a lo mejor no se les ha ocurrido lo que a ti estás viendo tan obvio. O sea, que nunca hagáis de menos una idea que habéis tenido, un proyecto, una teoría personal, porque nadie lo haya hecho, porque es que pensad que sois del 2% de la población y que nadie lo ha hecho porque no se le ha ocurrido, y merece la pena, sea acertado o no, exponerlo. Es que tenemos casi la responsabilidad. Y luego otra de las anécdotas, para que veáis cómo puede verse, sé que muchos de vosotros decís que hay mucha literatura y muchos ejemplos orientados a los niños, pero estas generaciones, que como me ha pasado a mí, que nos damos cuenta de que somos neurodiversos tarde,
pues nos faltan recursos, nos falta información y sobre todo nos faltan personas que hayan sentido como nosotros que nos lo cuenten, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto de la sensibilidad extrema que está asociada también a la neurodiversidad en una persona adulta? Recuerdo que estábamos en Irlanda, vivimos allí 9 meses como freelance y fui con mi hermano y con Carlos y había un chico, me acuerdo perfectamente, por el centro de la ciudad donde vivíamos, Cork, que pues es que debía tener 20 años, iba descalzo, y era mendigo, ¿no? Era homeless y la verdad es que vagaba así como perdido y claro, Carlos le miró y dijo, bueno, pues un homeless, ¿no? Y yo con mi hermano, los dos sentimos algo de decir, ¿cómo podemos estar paseando por la calle mientras este chico que tiene nuestra edad está sin ropa, está sin nadie le ayuda, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues tenemos que hacer algo y entramos a una tienda y yo dije, vamos a comprarle un café y un croissant, ¿no? Por lo menos le damos algo caliente y algo que comer. Entonces nos acercamos con muchísima vergüenza, porque tenemos muchísima vergüenza, a esta persona que además estaba, bueno, pues como un poco ida en ese momento, ¿no? Luego nos dimos cuenta y le dimos el café y el bollo. En ese momento él lo miró y lanzó el bollo al suelo, lo tiró y seguramente pues estaría a lo mejor drogado o lo que sea, pero os lo cuento y el café se lo tomó, ¿no? Pero por lo menos por nuestra parte que no quedó esa indiferencia que notamos en el resto, ¿no? De cómo puedes seguir con tu vida y seguir yendo a tu sofá cuando hay una persona en la calle, que mucha gente dirá, pues se lo ha buscado, pues nosotros no, o sea, las personas neurodiversas nos da igual las circunstancias, sabemos que hay gente que se droga, sabemos que hay gente, pero lo que no admitimos es esa indiferencia de decir esto es una situación habitual y ya está, cada uno que se vaya para su casa, ¿no? Y eso es algo que podéis detectar o detectar en vosotros mismos o en las personas que os rodean y es un indicativo de esa sensibilidad extrema que ojalá todo el mundo fuese así. Ojalá todo el mundo fuese así, si en el mundo en vez del 2% fuésemos el 98%, las cosas, en mi opinión, claro, en la opinión de una persona neurodiversa irían mejor, ¿no? Porque todo el mundo sería compasivo y las cosas serían de otra manera, no habría tanto ruido, no habría tantas luces, no habría tantas malas intenciones y muchas cosas mejorarían. Pero si notáis eso en alguien de vuestro entorno es un buen indicativo de que puede ser una persona de altas capacidades o una persona de altas capacidades que debido a la epigenética o a influencias ambientales además tenga 3 del autismo, ¿no? Y que es una teoría personal que yo tengo, que las personas con autismo son personas con altas capacidades a las que algo ha influido, no porque quieran que les influya, sino porque hay una expresión en los genes que hace que el código genético, que puede ser el mismo que otra persona, un mellizo por ejemplo, de altas capacidades que no haya desarrollado esos 3 autistas, lea ese código genético de otra manera y sea más sensible pues a ciertas cosas del entorno también, ¿no? Y desarrolla algunos traits que ahora están metidos en el espectro autista, pero que en mi opinión, y es una teoría muy personal, y hace unas horas he leído un artículo de un análisis de Big Data de genes que lo ponían desde la parte negativa, ¿no? El doble filo de los genes de la inteligencia. Se han descubierto que están relacionados con o que pueden causar autismo. Entonces una persona con altas capacidades dice, ostras, yo tengo los mismos genes que una persona con autismo, ¿no? Voy a desarrollar el autismo. Y no es eso. Vamos a verlo desde el punto de vista positivo, ¿no? Y es que una persona con autismo es una persona de altas capacidades a la que algo le está causando esa parte más negativa de estar en el espectro autista porque causa dificultades de pues tener eso, más intolerancia a ciertas cosas y más rechazo, ser más sensible a ciertas cosas. Así que esto es otra conclusión que quería sacar. Y es que me he dado cuenta, en otro vídeo quiero hablaros de las diferencias estructurales o de las diferencias entre cómo funciona el cerebro de una persona neurotípica y neurodiversa desde el punto de vista de lo que yo pensaba que habían observado en un escáner, pero al pedir artículos a una psicóloga que me lo mencionó, simplemente, bueno, sí que habían hecho algunas pruebas físicas, pero no era sobre el tamaño de la amígdala como yo esperaba, o del hipotálamo o lo que sea, ¿no? Entonces lo que he descubierto es que se mira
por ejemplo, al estar en el espectro autista, desde el punto patológico, o sea, se mira qué hay mal en ellos que está causando esto, cuál es el síndrome, cómo lo erradicamos. Y por eso no se han hecho tantos estudios de la relación o de las altas capacidades, porque eso se veía que era como un don y para qué voy a investigar yo el don ese, ¿no? Entonces vamos a acercarnos a la parte tanto de altas capacidades como de autismo desde esa perspectiva positiva. O sea, tienen como una persona de altas capacidades, las personas con autismo, en mi opinión, otra vez, una teoría personal, esos mismos dones de las altas capacidades, esa misma sensibilidad, simplemente hay algo que les está afectando porque, en mi opinión, somos más sensibles a la epigenética, por decirlo así, que las personas neurotípicas. Nos damos antes cuenta, estamos más alerta, nuestro sistema inmunológico está más alerta a las cosas tóxicas y perjudiciales, y entonces por ese estar más alerta y por ese detectarlo antes, podemos mostrar síntomas de que nos está abrumando ciertas cosas antes que las personas neurotípicas. Eso no quiere decir que a las personas neurotípicas no les hagan daño esas cosas, sino que nosotros, tanto personas con altas capacidades como personas con autismo, nos damos cuenta antes, ¿no? Vamos a ver toda esa literatura y todos esos estudios desde este punto de vista de buscar lo positivo que tenemos. Creo que es muy importante. Y ya está, un mensaje así de feliz 2019 y una recapitulación, o recapitular cómo ha sido el 2018. Y no sé si os interesaría en otro vídeo que os contara lo que yo he visto en mi hija de 2 años, que me ha llevado a pensar que es una persona neurodiversa, de altas capacidades. Y estoy todavía investigando a ver si tiene algunos traits del espectro autista también, por estas reacciones que la gente neurotípica puede ver exageradas, pero yo como madre y como persona neurodiversa también las veo lógicas. Entonces también tenemos la cosa de ver obvio lo que los demás, o que nos parece muy obvio, cosas que los demás no ven, y eso también nos genera cierta frustración, el decir, ¿cómo no lo ves, no? Si yo lo veo tan obvio, y lo intentas explicar y oye, que es así, nada. El sabiondo, claro, como yo no soy tan inteligente, tal, entonces es complicado, pero creo que es muy importante crear red entre nosotros. Y si os interesa, puedo hacer ese vídeo de lo que vi en mi niña de 2 años. Estoy muy feliz de que sea una persona tan especial, y es un reto muy grande, hay un montón de retos, pero no lo cambiaría por nada. Y lo que estoy contenta es que yo esté descubriendo también ese camino, para que si alguna vez tiene dudas de por qué es como es, cuánta gente hay igual que nosotros, pues pueda hablar conmigo, ¿no? Igual que nosotros hemos hablado con mi padre, aunque mi padre muchas veces negaba ciertas cosas, creo que por esas teorías que hay antiguas y que le aconsejaron de mejor que no se lo crea, que en mi opinión es una gilipollez, porque muy poca gente se cree que es más que los demás, cuando es neurodiversa, más bien todo lo contrario, ¿no? Nos hacen sentir que somos tan diferentes y que hay algo mal en nosotros, que nos creemos inferiores, entre comillas, a los demás, ¿no? Aun sabiendo que no lo somos, hay una sensación ahí en nosotros de fallo. Así que eso no se puede permitir, no podemos hacer sentir a la gente diferente así. Y yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano por darle visibilidad a esto, y por conseguir que tengamos voz y que nuestra voz se escuche mucho más de lo que se ha escuchado hasta ahora, que nos lo merecemos, tanto la voz de las personas neurodiversas como la voz de los niños, como la voz incluso de las personas neurodiversas y del género femenino, que es mi caso, y que también es un caso especial en el que todavía se nos da menos voz, en mi opinión, en general y de manera inconsciente normalmente, pero es así. Así que nada, un beso muy grande a todos y hasta el siguiente vídeo.